El tema de hoy es la palabra de Dios es la piedra firme en las tormentas. Vamos a tratar primero el ejemplo de Daniel. En la Biblia encontramos en Daniel 6:16 un pasaje que nos habla de cómo enfrentar las tormentas y cómo nos podemos tomar firmes de la palabra de Dios. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Recordemos en este pasaje, si hemos leído la historia completa, que en realidad el rey no odiaba a Daniel, sino que se vio obligado a acusarlo y enviarlo al foso de los leones, porque había muchas acusaciones en su contra, mas él sabía que él tenía un Dios que era muy poderoso. Por eso, él en su propia fe, en la poca fe que tenía en ese momento, el faraón le dice que tu Dios te libre. No fue una burla, sino más bien fue, digamos, un mandato, ¿verdad? Para él, como diciendo, cree en tu Dios, porque si tu Dios te puede librar, este es el momento de que te libre. Pero yo me veo obligado a llevarte al foso de los leones. Luego, en el 6:22 dice, ya está hablando Daniel, y dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque fui hallado inocente delante de él. O sea que Daniel, cuando entra a la fosa de los leones, se sujeta a la justicia de Dios. Y delante de Dios no encontraron culpa contra él. Y por eso él se salva. Los leones eran símbolo de juicio y destrucción. Y no había esperanza humana para Daniel. Lo lógico era que los leones se lo comieran, pues, ¿no? Muchos leones siempre ponían a alguien ahí cuando era castigado y los leones estaban con hambre. Entonces se lo iban a comer sí o sí, pero no pasó esto con Daniel. Los leones eran símbolo de juicio, sin embargo Daniel no se desesperó ni renegó. No dijo, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Nosotros podemos ser creyentes y de pronto sentir que todo está caminando bien en nuestra vida y de pronto nos pasa una dificultad, algo que es muy doloroso, algo que es muy penoso, una enfermedad o algo, y tenemos que enfrentarlo. La pregunta es, ¿con qué corazón vamos a enfrentarlo? ¿De qué manera nosotros vamos a atender esa tormenta que es pasajera en nuestra vida, pero que si estamos de la mano de Dios, nosotros nos podemos apoyar en Dios? Cuando uno reniega, también está hablando, le está dando pase al temor, le está dando pase a simplemente no mirar al lado de Dios. Es difícil, pero es lo que tenemos que buscar. Entonces, sin embargo, Daniel no se desesperó ni renegó. En lugar de enfocarse en su miedo, confió en Dios, al que había servido toda su vida. La confianza de Daniel no se construyó en un día, era el resultado de años de oración y obediencia a la palabra de Dios. Quiere decir que había una relación con Dios y Daniel podía confiar en que Dios lo iba a salvar, podía confiar en que Dios lo iba a tener con él. Por A o B motivos, pasar algo distinto, igual Daniel no iba a entregar su fe, no iba a renegar de su fe. Daniel estaba apostando al 100% por Dios para él entregar su vida a él. Y si era momento de irse, de igual forma, él se iba con Dios. Pero Dios no lo quiso. Dios dijo, quiero que te quedes un tiempo más, como me pasó a mí el año pasado. Yo me entregué a Dios en un momento determinado, que aparentemente era mi tiempo, y Dios dijo, no, yo quiero darte un tiempo más. Eso puede pasar como podría no pasar también, pero aún así, sea cual sea el resultado, lo importante es con qué corazón nosotros llegamos hasta ese momento. Y Daniel estaba entregado, Dios decidió darle un tiempo más. Él sabía que aunque estuviera rodeado de peligro, su vida estaba en manos de Dios. Este mismo principio aplica a nosotros cuando enfrentamos leones en forma de problemas, enfermedades o desafíos. Podemos estar seguros de que Dios nos sostiene. Quizás no entendamos muchas cosas que pasan en la vida, pero igual Dios está ahí y Dios nos sostiene. Dios conoce presente, pasado, futuro, y Dios sabe por qué nos envía lo que nos envía, y Dios sabe cómo trabajar con nuestro corazón. Si nosotros le damos la oportunidad de que Él nos moldee, de que Él sea el alfarero de nuestra vida,
nosotros vamos a cumplir nuestro propósito. Nosotros vamos a estar en el camino correcto, que es creer en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. O sea que nosotros tenemos que estar en esa línea, en la línea de seguir a nuestro Padre Celestial. Hay otro punto en el tema, que es las promesas de Dios, anclas en la tormenta. Vamos a ir a Hebreos 10:23, donde encontramos: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Qué significa que las promesas de Dios sean anclas? Un ancla asegura el barco para que no sea arrastrado por las corrientes o las tormentas. Del mismo modo, las promesas de Dios nos sostienen cuando las dificultades amenazan con desestabilizarnos. Por ejemplo, cuando sentimos miedo, podemos recordar la promesa de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y no dice a veces, y no dice de vez en cuando, o no dice, no, dice siempre, siempre te sustentaré. Por lo que nosotros debemos mantenernos alineados a sus preceptos, para estar alineados a Dios y que Él sea lumbrera en nuestro camino. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Dios no nos abandona y su fidelidad es nuestra garantía. No hay persona, si vamos a hablar de la Trinidad, que hablamos la semana pasada, y hablábamos de Dios como personas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, más fiel que Dios. El hombre se puede equivocar, el hombre puede hacer 100 promesas y puede querer hacerlas, puede ser la persona más justa del mundo, pero pueden pasar cosas, puede ser que yo prometa llegar a algún sitio y de pronto sucede algo, no puedo llegar, hay mucho tráfico o no me siento bien. Cualquier persona puede hacer una promesa y puede no cumplirla, pero Dios no. Dios tiene todo a su favor para cumplir sus promesas y Dios puede ser 100% fiel con nosotros siempre. La palabra de Dios como brújula para la vida. Vamos a ir al Salmo 119, 105 y ahí encontramos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el Antiguo Testamento, en este tiempo, lumbrera significaba una luz mucho mayor que la de la lámpara. Se referían a la lumbrera como el sol o como la luna, por ejemplo. Entonces, cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, lo que está diciendo es que en la cercanía de mi camino, tu palabra es luz, pero en lo extenso del camino, en lo largo del camino, tu palabra también ilumina ese camino. Ahora, ¿qué camino? Nos preguntaríamos, ¿no? ¿A qué camino se refiere? ¿Qué camino está dispuesto a iluminar nuestro Padre Celestial? Él ilumina el camino que Él nos traza, en donde nosotros caminamos en su propósito. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Quiere decir que si aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo buscamos en su palabra y nosotros caminamos en Él, Dios nos está prometiendo que Él nos va a iluminar ese camino. Dios nos está diciendo, cree en mí, búscame y déjame hacer mi parte. Deja que yo prenda esa luz en la oscuridad, pero búscame porque ahí me vas a encontrar, ahí nos vamos a encontrar. Correcto. Pensemos en una noche oscura donde no podemos ver el camino delante de nosotros. Podría ser el símil de cualquier situación que estemos pasando y de pronto no vemos que puede haber más allá, de pronto no encontramos sentido a muchas cosas. Una lámpara enciende una luz permitiéndonos avanzar con seguridad. Así es la palabra de Dios. Ilumina nuestras decisiones y nos guía en un mundo lleno de confusión. Porque el mundo nos va a lanzar confusiones, nos va a hablar, nos va a confundir, va a querer que nos distraigamos. Y en esas distracciones podemos de pronto dejar de escuchar la prédica que siempre escuchábamos los martes y los jueves. Vamos a quizás dejar de ir a la iglesia que siempre íbamos los domingos, pero dejar nuestras lecturas diarias, o quizás la prédica pequeña que escuchábamos, o los shorts que estábamos escuchando de la palabra de YouTube, que era Biblia, y de pronto lo dejamos de lado por, digamos, las distracciones de la vida.
Muchas veces tomamos decisiones basándonos en nuestras emociones o en consejos humanos y eso nos lleva a caminos equivocados. Inclusive Dios nos está diciendo, si vas a tomar decisiones serias en tu vida, búscame a mí primero. Pregúntame a mí, ¿qué quiero yo para ti? ¿Cómo yo lo puedo resolver? ¿Qué haría? ¿Qué te aconsejaría yo? ¿Qué te aconsejo yo? ¿Qué te digo yo para esta situación en tu vida? Antes de preguntarle a esa amiguita o antes de escuchar simplemente el consejo de una persona que escuchó algo que te pasó y quiso abrir la boca y antes de prestar oído, queriendo o sin querer, cierra ese oído y antes di, ¿qué dice el Señor? ¿Qué quiere el Padre para esto? Hay muchas maneras de hacerlo. Uno puede buscar en una Biblia las palabras de lo que te está inquietando y puedes buscar al final de la Biblia las palabras y buscar las lecturas que lo dicen. Puedes preguntar ahora en internet, hacer una pregunta con muchas maneras se puede encontrar, inteligencia artificial, Google, vas a encontrar una lectura. Dios se va a encargar, si tú lo buscas, de presentarte esa palabra que tú necesitas, pero tienes que buscarlo. Pregúntate, ¿qué quiere decirme Dios? ¿Cómo puedo atender este problema, esta inquietud, este dolor? Con Dios primero. Pero cuando permitimos que la palabra sea nuestra guía, encontramos dirección, paz, que es un don de Dios, y propósito. O sea que nos enrumbamos a nuestro camino y lo hacemos con la paz de Dios, que es la paz número uno, la mejor paz que existe, la verdadera paz. Entonces, tenemos que buscar su palabra. Busquemos prédicas que tengan muchas lecturas bíblicas. Busquemos iglesias que tengan mucha Biblia. Busquemos nuestra Biblia misma. En muchos lugares del mundo, la Biblia, abrir una Biblia es sinónimo de muerte, ¿sabían? Cuando entran dictaduras, abrir una Biblia es sinónimo de muerte. Te encuentran con una Biblia en la calle y te matan. Nosotros tenemos libertad. Nosotros tenemos libertad de abrir una Biblia y leerla. Inclusive, en muchos lugares del mundo, para abrir una Biblia te dicen, no, no puedes abrirla, no la vas a entender, permíteme que yo te la interprete. ¿Cómo puede ser? Si Dios está hablando en la Biblia. Nosotros tenemos derecho de abrir nuestra Biblia y leerla. Tenemos derecho, deber también, pero como está el mundo hoy, nosotros tenemos derecho de leer nuestra Biblia. Entendámoslo así. Y es un privilegio que estemos en lugares o en países donde se nos permita simplemente tener esa libertad que nos da el pase a poder abrir esa Biblia y leerla a nuestro antojo y para que Dios nos hable. Este salmo nos recuerda que sin la luz de Dios caminamos en oscuridad, pero con ella podemos avanzar con seguridad. Entonces, para terminar esta primera parte, vamos a hacer una oración. Padre amado, venimos delante de ti con corazones agradecidos porque tu palabra es nuestra roca firme y nuestra luz en la oscuridad. Gracias porque nos enseñas a confiar en ti como Daniel lo hizo incluso en las circunstancias más difíciles. Hoy te pedimos que ancles nuestras vidas en tus promesas y que ilumines nuestro camino con tu palabra. Enséñanos a buscarte cada día y a depender totalmente de ti. Gracias porque sabemos que aunque las tormentas sean fuertes, tú eres más fuerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces vamos a pasar a esta segunda parte con Sandra. Meditar en la palabra. Qué importante es meditar en la palabra. La palabra nos va a dar la victoria. En Josué 1:8 tenemos: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando meditamos en la palabra de Dios, estamos permitiendo que su verdad se arraigue en nuestro corazón. La meditación bíblica no es solo leer un pasaje rápidamente y olvidarnos. La palabra de Dios es fuerte, es poderosa. La palabra de Dios, cuando nosotros la aceptamos, trae revelación en nuestra vida y esa revelación trae cambio.
Nosotros no vamos a ser iguales cuando escuchamos la palabra de Dios. Nosotros vamos a ir cambiando. También se compara como plantar una semilla. Cuando nosotros plantamos una semilla y esperamos fruto, tenemos que estar atentos todos los días regando, abonando, cuidando. Nosotros, nuestro espíritu también necesita de eso. ¿Y con qué lo hacemos? Con la palabra de Dios. Si queremos experimentar la victoria espiritual, debemos invertir tiempo en conocer a nuestro Dios. No creamos que ya, porque somos creyentes hace no sé cuánto tiempo, que ya lo sabemos todo. Porque Dios, de acuerdo a las cosas que nosotros vivimos, Dios se va a revelar a nosotros. Según cómo esté nuestro corazón, según lo que estamos atravesando, Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Lo que nadie en el mundo nos puede dar, Dios te lo va a dar. Dios te va a dar la calma, Dios te va a dar la paz, Dios te va a dar la sanidad, Dios te va a dar todo lo que acá en este mundo lo puedes buscar en todas partes, pero tal vez no lo vas a hallar. Pero Dios sí lo tiene. Dios conoce qué cosa de su palabra, qué cosa tus ojos tienen que ver para que tú creas, para que tu fe sea más fuerte, para que te sientas nuevamente parado, afianzado a Él, cuando muchas veces no puedes dormir, no puedes tener paz, tú escuchando la palabra, y ese vacío, ese temor, esa ansiedad se va, se disipa. No se va a disipar con mi palabra humana, se va a disipar con la palabra de Dios, porque solo Él tiene el poder de calmar nuestro espíritu, de nuevamente darnos el querer como el hacer, de darnos esa fuerza, de darnos la vitalidad, de darnos esa vida. Él es nuestro Padre, Dios nos da esa fuerza. Así como un atleta entrena constantemente para estar preparado, nosotros debemos entrenar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Nosotros necesitamos un compromiso diario. Dice, en todo momento, de día y de noche. No dice una vez a la semana, no dice media hora el martes, no. Siempre. Y es más, cuando pasamos una dificultad difícil que no podemos ver solución, todo el tiempo, en el carro, caminando, en tu cama, hasta cuando duermes, pon la palabra de Dios. Y todo va a cambiar. Va a entrar una luz, como decía Arturo. Va a entrar una luz y esa luz es Dios. Esa luz tiene poder. Entonces, en otro punto tenemos no imponer nuestro tiempo a Dios, nuestra impaciencia, nuestro corre-corre, porque acá vivimos apurados. Todo es para ayer, todo era para el anterior mes. Siempre tenemos un atraso. El mundo nos enseñó así a correr y este país más. ¿No? Entonces, el Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La espera puede ser difícil, pero es esencial para nuestro crecimiento espiritual. A veces queremos que Dios actúe de inmediato, pero su tiempo es perfecto. Muchas veces oramos por bendiciones y queremos tenerlas ya, pero Dios sabe por qué no nos la da en ese momento. Dios sabe que tal vez nos falta madurar, que tal vez nos falta un conocimiento previo y no vamos a poder sostener esa bendición si Él nos lo da en ese momento. Mientras esperamos, Dios está trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe, porque Él no nos va a dar de todo o muchas riquezas o qué sé yo le pidamos si eso va a ser nuestra perdición. No nos va a hacer que nos ganemos la lotería, porque tal vez ganándonos la lotería nunca más pisemos, nunca más abramos una Biblia. No sabemos de qué forma nos va a afectar a nosotros. Tal vez por eso no nos lo da. Pero tal vez cuando buscamos su palabra de día y de noche, sabe que vamos a tener temor santo y Él nos va a prosperar.
¿sí? David, antes de ser rey, tuvo que esperar años para que se cumpliera la promesa de Dios. Durante ese tiempo enfrentó muchas pruebas, pero nunca renegó de Dios. Tuvo el corazón dispuesto. Eso no quiere decir que nunca lloró. Eso no quiere decir que no la pasó mal. Sí, sufrió injusticias y lloró, pero clamó a Dios con corazón sincero, con corazón rendido. Y Dios estuvo ahí con él, siempre estuvo con él, nunca lo abandonó, igual con nosotros, nunca nos va a abandonar. Aprendamos de él y pidamos la gracia para esperar pacientemente mientras Dios cumple sus planes en nuestra vida. Luego tenemos otro punto, la palabra como base para nuestra confianza. En Mateo 7, 24, 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué roca? Estas palabras. ¿Qué palabras? Las palabras de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros oímos las palabras, nosotros oímos, reconocemos y luego obedecemos. Entonces, construir nuestra vida sobre la roca, ¿qué significa? Vivir conforme las enseñanzas de Jesús. No solo oír, hay que hacer, porque si no se pierde la palabra de Dios, tenemos que ser hacedores, hacerlo. Aunque tal vez no nos convenga, hay que hacerlo. Entonces Dios, siempre nosotros vamos a tener la recompensa de nuestro Padre, vamos a tener nuestra alma y nuestro espíritu tranquilos. Esto requiere obediencia y compromiso. Las tormentas llegarán, pero si estamos firmes en la palabra, no seremos derrotados. Imaginemos dos casas, una sobre la arena y otra sobre la roca. Cuando llega una tormenta, la casa sobre la arena se derrumba, pero la que está sobre la roca permanece. Así es nuestra vida. Si está fundada en Cristo, nada puede destruirla. No dice que no pasen tormentas. Las tormentas pasarán. Las tormentas van a pasar, seamos buenos o no, sigamos a Cristo o no. Solo va a ser que cuando estamos agarrados de la mano de Cristo va a ser diferente. Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a renovar. ¿Nos vamos a sentir débiles en algunos momentos? Claro que sí, pero la palabra de Dios nuevamente nos va a reforzar, nos va a dar vida, nos va a dar fe. Dicen que los ángeles cuando vienen a ayudarnos, sus ojos siempre están mirando al Padre, sus ojos siempre están mirando a Dios. Ellos solo están obedeciendo a Dios y ellos nos ayudan a nosotros, pero sus ojos de ellos siempre están viendo a Dios. Nosotros también tenemos que hacer eso, siempre mirar al Padre. Nosotros viendo a Dios vamos a tener ese poder, vamos a tener esa fe grande. Ya para terminar, quiero compartir con ustedes algunos versículos que nos enseñan la importancia de buscar a Dios en su palabra. Por si alguna cosita no nos queda claro, acá hay algunos otros versículos para que estemos bien asentados en la roca firme que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios va a hacer la cirugía perfecta para nuestra vida y nos va a quitar tal vez ese venenito, esa amargura, esa grasita que nos estorba. Va a ser perfecto. Esa es la mano de Dios, su palabra. Luego, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra.
Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Lucas 11:28. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Nosotros queremos que nos llamen dichosos, oigamos la palabra y obedezcámosla. Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Luego el Salmo 18:30. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Imagínense que el cielo y la tierra pasen, lo que conocemos, pero su palabra no. Y por último, el Salmo 119:130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Esto nos anima a abrir nuestras Biblias. No hay pretexto, no entiendo, porque ahora está en nuestro idioma. Hay muchas formas que lo han escrito, hay hasta en lenguaje simple, en lenguaje moderno, hay de todas las formas. Entonces, está a nuestro alcance. Solo pidamos a Dios el querer, como que nos dé esa fuerza, ¿no? De querer y hacerlo. Vamos a terminar con esta oración. Señor amado, gracias por darnos tu palabra como nuestra roca firme. Hoy te pedimos que nos enseñes a meditar en ella, a esperar en tu tiempo perfecto y a construir nuestras vidas sobre tu verdad. Ayúdanos a obedecer tus enseñanzas y a confiar en que tú estás con nosotros en cada tormenta. Gracias, porque en ti encontramos seguridad, Señor. Encontramos paz y nos das propósito. Te entregamos nuestras vidas y nuestras cargas, mi Dios, sabiendo que solo tú eres fiel para cumplir tus promesas. Tú lo puedes todo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.